se entiende de que la esclerosis múltiple ataca al oligodendrocito. Por lo tanto, ¿es del sistema nervioso central o periférico? Central. La esclerosis múltiple no es periférica. Va a actuar después en problemas periféricos a todo nivel. A todo nivel, porque si ataca fibras nerviosas de la cápsula interna, al brazo anterior de la cápsula interna, pues va a tener problemas de proyección, va a tener problemas motores, pero a todo nivel. Va a depender cómo evoluciona la enfermedad. Normalmente los pacientes terminan en la silla de ruedas y mueren a temprana edad. Nervios periféricos. Aquí lo que hay que saber, o quiero que usted maneje, es el concepto de epineuro, perineuro y endoneuro. Pero no de la perspectiva de que uno es más externo que el otro, sino que sepa de que el epineuro es solamente un tejido de relación. ¿Se acuerda que era parecido a lo que nosotros llamábamos como adventicia? Un tejido de relación, relaciona los nervios, punto. Pero si desaparece lo importante, el nervio sufre algún problema, no pasa nada. La gran capacidad de protección a un nervio es del perineuro. El perineuro. Porque el perineuro es una capa de fibroblasto con tejido fibroso, con colágeno, y provoca una barrera que es homóloga a la barrera hematoencefálica. Se llama hematonerviosa. La barrera hematonerviosa es producida por el perineuro y es capaz de proteger al nervio periférico. Si se rompe, entonces comienzan los problemas dentro de ese nervio. La otra gran estructura es el endoneuro, lo que está envolviendo o periféricamente a cada una de las fibras nerviosas y lo que está envolviendo periféricamente incluso a las células de Schwann. Bajo el endoneuro se ubican las células de Schwann, que están inactivas, y las que están activas también. Y esta gran capacidad proliferativa de las células de Schwann deriva del endoneuro. Por lo tanto, ¿saben cuál es uno de los defectos del sistema nervioso central? No tiene endoneuro. No tiene. Por lo tanto, no tiene esa capacidad de proliferación que mantiene el sistema nervioso periférico. Acá hay otro ejemplo, ¿cierto? De lo que es el neuro, el perineuro y el endoneuro. Mire ahí. Y ahí está la mielina y ahí está el axón. Este es el diseño en fascículos que se mantienen en los nervios. Usted lo vio macroscópicamente cuando analizaba los cortes, por ejemplo, del laboratorio, y veía el nervio ciático y veía los fascículos que estaban incluso rodeados por un epineuro. Casi que podía ver el epineuro y los fascículos y decir casi dónde está el perineuro. Aquí se ven también los vasos que se ubican dentro de los nervios, que se denominan, ¿te acuerdas cómo se denominaban? Vasos nervorum, los vasos nerviosos, los vasos nervorum, los axones, la mielina, el endoneuro, y ahí está lleno de células de Schwann. Mire cómo se ven ahora los axones, pero ahí claramente se ve la mielina, ¿cierto? Y aquí se ve la diferencia entre una fibra alfa versus una fibra de mielina tipo gamma. Se nota que la mielina es dispersa, es diversa, y que no solamente tiene que ver con la mielina, sino con el tamaño del axón, porque ese axón no es igual a ese o a ese, y esa cantidad de mielina no es igual a esa cantidad de mielina ni a esa. Esto es lo que define la velocidad de conducción o de transmisión nerviosa. Desmielinización segmentaria y degeneración axónica. Estos conceptos también son muy interesantes porque, fíjense, cuando existe una unidad motora, que ¿se acuerda que yo le dije que la neurona motora, que tenía una neurona multipolar, que tenía estas características, llegaba al pterodendrón hacia el músculo y provocaba o mantenía todo este diseño, que usted lo conoce muy bien, pero si se daña, en el centro va a comenzar una degeneración que se denomina degeneración valeriana o waleriana, como usted le quiera llamar. La degeneración waleriana significa de que degenera en ambos sentidos, en una degeneración retrógrada y una degeneración anterógrada.
Usted dirá eso, pero eso es muy lógico. Es lógico que si usted lo corta aquí, empieza un problema para acá y un problema para acá. Pero no era tan lógico antes de saber de que el sistema o la unidad trófica, la unidad funcional, no solamente es la neurona, sino que es el soma neuronal. O sea que si el soma neuronal está intacto, entonces no hay problema que corten esto. El problema es que si la degeneración axónica retrógrada comienza a tocar la región del soma, la neurona muere. Eso se ubica en lesiones nerviosas que son graves. Cuando la lesión nerviosa no es tan grave, comienza esta degeneración waleriana y se puede ver un fenómeno histológico que se denomina cromatolisis. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Se lo dijeron? La cromatolisis significa de que se acuerda de estos pequeños gránulos que mantienen la neurona. No sé si se lo han dicho, son los cuerpos de lisis, o también son ribosomas, polirribosomas y retículo endogámico rugoso, denso, todo puesto ahí en el soma. Bueno, aquí está la actividad proteica. Y la única parte que no tenemos esto es el cono axónico. ¿Sabe lo que es la cromatolisis? Histológicamente, el proceso por el cual todos estos gránulos se van a la periferia. ¿Cómo se ve aquí? Ya no tiene piel de tigre. Eso se llama piel de tigre. No está con piel atigrada la neurona, sino que está en proceso de una cromatolisis. Y la cromatolisis finalmente, sin saber, sin ver el axón, uno puede decir, aquí hay un problema, aquí hay un trauma de axón. Pero mire lo que ocurre después de un par de semanitas. Ocurre que existen brotes axonales, si es que la lesión no es grave. Y esos brotes axonales son mediados y son dirigidos por las células de Schwann, de tal forma que el central queda y conforma finalmente la regeneración nerviosa. Pero mire los internódulos como son, pequeños, versus el anterior, internódulos enormes. Por lo tanto, la conducción de esta es menos eficiente, pero se regeneró. Esta situación no es posible. No es posible en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque carece de endoneuro. Esto es lo que usted debería haber descifrado detrás de todo lo que yo hablé. Porque los oligodendrocitos no proliferan como las células de Schwann. Esto es un concepto que es difícil de entender, porque los oligodendrocitos tienen una gran capacidad de proliferación. Me refiero a que no proliferan como las células de Schwann, porque cuando estos tienen la capacidad de proliferar, los astrocitos producen una gliosis. Y entonces los otros no pueden actuar. No tienen esa capacidad que dejen actuar como las células de Schwann. Y los astrocitos depositan tejido cicatrizal que se denomina placa astrocítica o gliosis. ¿Vale? Concepto de placa astrocítica, de gliosis, usted tiene que ver. Para terminar, entender qué es una enfermedad neurodegenerativa. Lo vamos a ver a través del ejemplo de Alzheimer. Pero no es que yo quiera que entienda Alzheimer. Yo quiero que se dé cuenta cuál es la diferencia con la esclerosis múltiple. Porque cuando usted le dice esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooth, la misma, ¿cómo se llama esto? Alzheimer, o Parkinson, usted podría a cada una de esas decir, esta es una enfermedad degenerativa, esta es una enfermedad desminimizante, esta es desminimizante del sistema nervioso periférico, esta es sistema nervioso. Yo creo que no. Yo quiero que entiendan cuál es la diferencia entre una y otra. Mire, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja, es central, es un problema neurológico grave que se ubica en la corteza cerebral y el núcleo preciso a nivel del hipocampo. En algún momento vamos a entender lo que es el hipocampo. Mientras diremos que tiene que ver con un GPS, no solamente con un GPS real, porque le mantiene la situación espacial y usted puede recordar cómo llegar a su casa a través del hipocampo. Pero como puede recordar ese GPS, también tiene que ver con la memoria, porque la memoria es una función cognitiva muy básica, muy elemental, de cortezas que son muy filogenéticamente muy antiguas, porque el hipocampo es filogenéticamente antiguo. Por lo tanto, el hipocampo tiene que ver con la memoria, sobre todo a corto plazo, pero a largo plazo también. Por lo tanto, yo les digo que la enfermedad de Alzheimer básicamente se ubica en el hipocampo
Y en áreas corticales, por ahí, que tienen que ver con el lóbulo frontal, usted dirá, entonces se le va a morir la actividad de pensamiento, las funciones ejecutivas, pero primero que nada se va a desorientar, no va a saber dónde está. Va a recordar sus procesos anteriores porque no va a tener problemas en un principio de memoria a largo plazo, pero va a empezar con problemas de memoria a corto plazo. Es decir, se le olvidó colocarse la ropa. Pensó de que se colocó calzoncillo, no pudo, no está. Salen de la casa y van sin ropa. Y se miran y no se acuerdan por qué no llevan ropa. Mantienen una conducta agresiva. Después ya no se acuerdan de lo que están haciendo en el día a día. Y finalmente terminan con problemas a nivel de la memoria a largo plazo. Y olvidan todo. Sus familiares, sus actividades, su profesión, su nombre, todo. Es una enfermedad tremendamente rara que tiene tiene muchísimos recursos para investigarla, pero se ha investigado casi en vano la mayoría de los recursos se han hecho de una manera o investigaciones que no han dado frutos. Finalmente la persona muere en vida. Eso es lo más terrible. La persona con Alzheimer finalmente después de un par de años está muerta. Porque ya no es la misma persona, que es un ente que se moviliza, que se mueve, ya no es la misma persona, tiene una personalidad. Y eso es lo terrible. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Hay dos sucesos que se ha visto que se puede diagnosticar a través de esto y que probablemente explican la patogenia. Uno es un proceso extracelular y otro es un proceso intracelular a nivel de las neuronas. Estamos hablando de neuronas. Es decir, si estamos hablando de neuronas, esta es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, tienen que ver con problemas que se asocian a muerte neuronal. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, lo que se ha visto es que estas proteínas, estas enormes proteínas que son de adhesión, finalmente, por alguna razón que se desconoce o que no están los mecanismos, encima son capaces de cortarla y finalmente producir un péptido que se denomina péptido amiloide. El péptido amiloide se acumula en el medio extracelular, así, formando unas placas de péptido. Y esas placas de péptido son potentes antígenos. Y entonces el sistema inmunitario llega ahí y dice, hay péptido amiloide, entonces yo mato todo lo que está alrededor. Y lo que está alrededor son neuronas. Entonces finalmente es el cuerpo que ataca sus propias células de nuevo. Esto ocurre en el medio extracelular y se pueden ver estas placas de amiloide. Pero en el medio intracelular se puede observar un proceso que se denomina taupatía. Es decir, las enfermedades que son asociadas a una taupatía es un problema en la citoarquitectura neuronal. Es decir, que no es solamente para la taupatía, no es un problema neto del Alzheimer, sino de cualquier enfermedad que no pueda mantener su citoesqueleto, y específicamente el microtúbulo. Porque vimos que el microtúbulo es fundamental dentro de una neurona para el transporte. De hecho, conforman las dendritas y conforman los axones y todo el movimiento de moléculas. Por lo tanto, estas moléculas que se denominan tau, son las estabilizadoras del microtúbulo. Es decir, el microtúbulo se va formando y las proteínas tau se van adhiriendo. Pero cuando están hiperfosforiladas, son capaces de perder su afinidad con el microtúbulo, lo que ocurre aquí. Por eso que esta estructura amarilla habla de una hiperfosforilación de la proteína tau, pierde la afinidad y entonces se desarma el microtúbulo. Pero además comienza a tener afinidad por sí misma y entonces empiezan a acumular en ovillos. Y esos ovillos neurofibrilares vuelven a ser potentes antígenos. Son liberados dentro de la célula. Y dentro de la célula
la misma célula internamente comienza a producir proteínas tóxicas para que e induce una muerte celular programada a una neurona. Es decir, es un doble ataque, un ataque interno de la neurona y un ataque externo del sistema inmune hacia la neurona. Es una enfermedad muy difícil de abordar en investigación. Por eso que el Alzheimer es tan complejo. Entonces es considerada también una tautopatía. Finalmente, yo les quiero decir de que usted debió saber de esta clase las células que conforman el tejido glial, las características de una neurona, lo que es la mielina, las proteínas de anclaje de la mielina, la diferencia entre el sistema nervioso periférico y central a nivel de mielinización y lo que corresponde a una enfermedad neurodegenerativa versus una enfermedad desmielinizante. ¿Ya? Terminamos esto y la próxima semana comenzamos con neuroanatomía. ¿Ya?